En el año 1830 se publicó en Norteamérica un libro titulado El Libro de Mormón. El principal promotor de este libro fue un hombre llamado José Smith. Smith aseguraba que el libro había sido escrito por muchos antiguos profetas sobre planchas de oro y que había sido interpretado por el don y el poder de Dios. Aquellos que recibieron el Libro de Mormón como la palabra de Dios y a José Smith como un profeta del Señor fueron llamados mormones. Declaré a los hermanos, dijo Smith a sus seguidores mormones, que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión. La religión mormona, ahora conocida como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ha crecido hasta incluir a millones de seguidores. El Libro de Mormón sigue siendo la base de sus creencias. Pero, ¿de qué trata el Libro de Mormón? Los colonos europeos y los primeros pioneros veían a los indígenas americanos como todo un misterio. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Y cómo llegaron al Nuevo Mundo? El Libro de Mormón respondió las preguntas más comunes acerca de los indígenas americanos al hacer una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de procedencia. José Smith escribió que el Libro de Mormón narraba la historia de aquellos primeros habitantes, quienes eran principalmente israelitas, y que el resto son los indios que ahora habitan este país. ¿De dónde vinieron los indígenas americanos? Gracias a las huellas dactilares genéticas, esto puede ser contestado. He trabajado con ADN por mucho tiempo, entiendo la ciencia, trabajo con ella cada día. También he sido miembro de la Iglesia Mormona durante unos 25 años. Cualquier mormón que vea las evidencias genéticas va a tener que luchar con eso. Estas generan dudas fundamentales acerca de lo que llamamos escrituras, el Libro de Mormón, y despierta serias dudas acerca de José Smith. Es decir, ¿es realmente un profeta? Levantaríamos el Libro de Mormón y diríamos que es una historia americana. Estaba convencido, completamente convencido que el Libro de Mormón era verdad. Según las propias palabras de Smith, en la noche del día 21 de septiembre de 1823, vi que se aparecía una luz en mi cuarto. Smith continúa describiendo dicha luz como un mensajero enviado por la presencia de Dios y que su nombre era Moroni. Moroni le dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro y oculto en un cerro llamado Cumorah, ubicado en el estado de Nueva York. Por el costado occidental del cerro, dice Smith, no lejos de la cima, debajo de una piedra de buen tamaño, yacían las planchas, depositadas en una caja de piedra. Moroni le dice a Smith que estas antiguas planchas contenían una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. Durante los 3 años siguientes, Smith dijo haber recibido ayuda divina para traducir estas planchas de oro en El Libro de Mormón. La historia comienza en el primer libro de Nefi con una familia hebrea huyendo de la ciudad de Jerusalén alrededor del año 600 a.C. El padre de esta familia era un hombre llamado Lehi. Su hijo menor se llamaba Nefi. Nefi escribe en el primero de Nefi, capítulo 17, versículo 8, que el Señor me habló, diciendo, construirás un barco según la manera que yo te mostraré, para que yo lleve a tu pueblo a través de estas aguas. Cuando el barco fue terminado, Nefi dice, nos hicimos a la mar y fuimos impelidos por el viento hacia la tierra prometida. Las notas sugieren que esta familia hebrea arribó en las Américas alrededor del año 589 a.C. Debido a que esta estrecha porción de tierra es a menudo descrita en el Libro de Mormón, la mayoría de los estudiosos de la Iglesia Mormona han señalado a Centroamérica como el lugar donde la familia de Lehi arribó al Nuevo Mundo. El segundo de Nefi 1.8 se refiere a las Américas como un lugar inhabitado para el momento de la llegada de la familia de Lehi cuando dice, es prudente que esta tierra no llegue todavía al conocimiento de otras naciones. Luego de su llegada a las Américas ocurrió una división entre Nefi y su hermano mayor Lamán. De esta división surgieron 2 naciones separadas. Aquellos que siguieron a Nefi tuvieron el favor de Dios y fueron llamados nefitas. El segundo de Nefi 5.20 describe a los nefitas como blancos y sumamente bellos y deleitables. El Libro de Mormón enseña que los nefitas fueron un pueblo sofisticado, que se convirtió en una gran civilización. Helaman 3.8 describe cómo los nefitas poblaron el continente americano cuando dice que ellos empezaron a cubrir la superficie de toda esa tierra desde el Mar del Sur hasta el Mar del Norte y desde el Mar del Oeste hasta el Mar del Este.
Mormón 1:7 dice de los prolíficos nefitas: toda la superficie de la tierra había quedado cubierta de edificios y los habitantes eran casi tan numerosos como las arenas del mar. La otra nación surgió de la gente que siguió al rebelde hermano de Nefi, Lamán. Recibieron el nombre de lamanitas. Segundo de Nefi, versículo 21 y 24, dice de los rebeldes lamanitas que el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscuro, y a causa de la maldición que vino sobre ellos, se convirtieron en un pueblo de maldad y astucia. El libro de Mormón a menudo describe a los lamanitas como un pueblo más numeroso que los nefitas, pero mucho más primitivo. El tercero de Nefi, capítulo 11, describe el evento más importante del libro de Mormón, cuando Jesucristo aparece en el cielo y visita las Américas en el año 33 después de Cristo. Jesús trajo 200 años de paz entre los nefitas y los lamanitas. Pero entonces la guerra se desató de nuevo a medida que los lamanitas crecieron en fuerza y comenzaron a aniquilar a la raza nefita. Para el año 326 después de Cristo, el general del ejército de los nefitas era un hombre llamado Mormón. En Mormón 6:2 escribe: y yo, Mormón, escribí una epístola al rey de los lamanitas y le pedí que nos permitiera juntar a nuestro pueblo en un cerro llamado Cumorá, y allí les presentáramos la batalla. En esta batalla final, en el cerro Cumorá, los lamanitas destruyeron por completo a los nefitas. Como es registrado en Mormón capítulo 6, cuando las bajas de los nefitas en el cerro Cumorá son sumadas, hacen un total de 230,000. El hijo de Mormón, Moroni, fue el único nefita que escapó con vida. Este es el mismo Moroni que se le apareció a José Smith como un mensajero de los cielos más de 1400 años después. Moroni escondió las planchas de oro, pero antes de hacerlo, añadió su propia versión de los hechos en las mismas. En Mormón, capítulo 8, versículos 2 a 9, Moroni escribe que, tras la grande y tremenda batalla en Cumorá, los lamanitas persiguieron a los nefitas que se habían escapado a las tierras del sur hasta que todos fueron destruidos, y mi padre también murió a manos de ellos, y yo quedo solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Es así como el libro de Mormón termina con los lamanitas como únicos sobrevivientes de la raza de los pueblos que vivían en las Américas. Es por ello que la página del título del libro de Mormón declara que es específicamente escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel. Y también con la página introductoria en el libro de Mormón concluye que, después de miles de años, todos fueron destruidos con excepción de los lamanitas, los cuales son los principales antecesores de los indios de las Américas. Fue durante mi segundo año como obispo que me tropecé con unos estudios acerca de los indígenas americanos. Las bases de la creencia que los lamanitas son los ancestros o fueron los principales ancestros de los indígenas americanos es doctrina religiosa, es enseñado en las escrituras. La idea tradicional con la que crecí del libro de Mormón es que era la historia de la gente. Y creo que es justo decir que toda la gente de los continentes americanos. El punto crítico es aquello que ha sido enseñado durante más de 170 años de mormonismo. Y lo que ha sido enseñado es muy claro si vamos atrás y vemos los registros de lo que ha sido enseñado. Y es que el libro de Mormón es una historia literal, verdadera, de la gente que se encontraba en este continente y de la visitación de Jesús, etcétera. No hay evidencia en los actuales líderes de la iglesia de que esta creencia esté cambiando. Incluso hace un par de años tuvimos la primera presidencia inaugurando templos en Sur y Centroamérica, informándole a los grupos indígenas locales que son descendientes de Lehi. Recientemente, nuevas incursiones en los estudios sobre el ADN humano han permitido a los científicos determinar el parentesco entre los diferentes pueblos alrededor del mundo. Los hijos heredan una combinación del ADN de sus padres, la cual es una combinación del ADN de sus abuelos y así sucesivamente. Con cada nueva generación, ese ADN se va mezclando más y más con el ADN de otros ancestros. Sin embargo, cantidades más pequeñas y aisladas del ADN existente en las células del padre y la madre no se mezclan cuando pasa a los hijos. El cromosoma Y del ADN del padre permanece intacto a medida que es transmitido a su hijo, y al hijo de su hijo, y así sucesivamente a través de varias generaciones. De igual forma, el ADN mitocondrial de la madre también permanece intacto a medida que es transmitido tanto a su hijo como a su hija de una generación a la siguiente.
Es así como los científicos pueden rastrear estos marcadores de ADN intactos a través de cientos de generaciones para determinar su linaje. Cuando el cromosoma Y o el ADN mitocondrial son examinados en cientos, incluso miles de individuos pertenecientes a grupos diferentes, los resultados pueden ser comparados para ver cuán similares o diferentes son los marcadores de ADN intactos entre estos grupos. El Dr. David Glenn Smith ha pasado más de 30 años estudiando los genes de los indígenas americanos. Docenas de publicaciones llevan su nombre. Su laboratorio en la Universidad de California es uno de los líderes en estudios sobre el ADN de los indígenas americanos. Si observamos los genes de los indígenas americanos, estos vienen de sus ancestros. Ellos tienen que provenir de sus grupos ancestrales y estos ancestros vivían en algún lugar. Podemos buscar estos genes en grupos judíos, pero no los encontraremos. Si observamos los genes que son frecuentemente encontrados en las poblaciones de indígenas americanos y aquellos que son comúnmente encontrados en grupos judíos, estos no coinciden en absoluto. He estado involucrado en una cantidad de proyectos de investigación que han examinado las variaciones del ADN en los grupos más antiguos de las Américas. No conozco ninguna prueba que sugiera una similitud particular entre los grupos nativos de América y los pueblos del Medio Oeste. Arqueólogos y antropólogos físicos no han encontrado evidencias de los orígenes hebreos de los pueblos del norte, sur y Centroamérica. De toda la evidencia disponible, no hay nada que sugiera ningún tipo de relación con los israelitas. La evidencia presentada niega lo que dice el Libro de Mormón, que los indios americanos son descendientes genealógicos de los israelitas. Thomas Murphy es un académico mormón y el director del Departamento de Antropología de la Universidad Comunitaria de Edmonds en Linwood, Washington. Se encuentra trabajando en su doctorado acerca de los problemas genéticos que enfrenta su religión. Nos enfrentamos con un dilema. Las evidencias genéticas muestran claramente que los indígenas americanos no son hebreos, no son israelitas. Algunos mormones apologistas han ido en contra de la tradición y han sugerido que el grupo al cual el Libro de Mormón se refiere debe haber permanecido en Centroamérica. La idea tradicional con la que crecí del Libro de Mormón es que era la historia de la gente, y creo que es justo decir que de toda la gente de los continentes americanos. Cuando veo las pruebas científicas, las pruebas de la evidencia del ADN que buscan del origen de los pueblos, lo que veo es una historia diferente. Lo que veo es la historia de un grupo de gente que vino aparentemente a las Américas, pero que pudo haber ocupado un área muy pequeña. Una respuesta entre los mormones que luchan con las pruebas genéticas es que los pueblos fundadores del Libro de Mormón habrían sido pequeños y habrían hecho una pequeña contribución genética a los pueblos mayores que ya se encontraban allí. Bien, esta respuesta descansa en un rechazo a las afirmaciones del Libro de Mormón. También representa un rechazo a las enseñanzas de José Smith, Brigham Young y virtualmente cualquier otro presidente de la Iglesia que haya abordado el asunto. Requiere poner de lado lo establecido en la Doctrina y Convenios, otra escritura mormona sobre cómo los lamanitas fueron la población indígena cercana al actual Missouri. Este enfoque es como si se tratara de defender las profecías presentadas por José Smith negando sus profecías. Otra escritura que tiene que ser puesta de lado es una declaración en la perla de gran precio en la historia de José Smith, en la cual Moroni le dice a José Smith que las planchas de oro contienen la historia de los pueblos de este continente. Este continente presumiblemente sería Norteamérica porque este acontecimiento tuvo lugar en Nueva York. Así que obviamente aquí tenemos a José Smith estableciendo en sus escrituras que el Libro de Mormón habla de los primeros habitantes de este continente, no de una pequeña esquina de las Américas, sino de todo el continente. Es por esta razón que los santos de los últimos días creen que el Libro de Mormón habla
sobre todos los habitantes del continente americano. El libro de Mormón no se salva por una pequeña y limitada geografía, porque incluso ese grupo, incluso si algo como esto sucedió, entonces no es lo que aparece descrito en el libro de Mormón y tendríamos que decir que está equivocado. No solo eso. Todavía tendría que haber alguna evidencia de este pequeño grupo en la composición genética de esa región. Los estudios genéticos de los grupos indígenas de Centroamérica son devastadores para las afirmaciones del libro de Mormón en el resto del continente. Stephen L. Whittington, por ejemplo, es uno de los más importantes expertos en genética de los pueblos de Centroamérica, el lugar donde muchos académicos mormones creen que el libro de Mormón se llevó a cabo. La mayor parte de mi investigación ha sido en la región maya. Personalmente nunca he encontrado ninguna evidencia del origen hebreo de los indígenas americanos.